Bueno, entonces tenemos nuestro servicio fraternal número 27 del domingo 21 de julio de 2024. Continuamos nuestro estudio en la primera carta a los Corintios, ya habiendo visto varias veces la finalidad, la justicia por la fe, la gracia de Dios y el crecimiento del creyente. El tema que estamos desarrollando, la vida del creyente ha de estar centrada en el Señor Jesucristo. Y vamos a finalizar hoy el capítulo 6, primera carta a los Corintios, capítulo 6, parte 2. El tema en este caso de esa segunda parte es que no somos nuestros, somos de Dios. Vamos a leerlo. Dice así, en el nombre de Jesús: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto a lo uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces hasta ahí llega la lectura. Vamos a sacarle mayor provecho a esta lectura. Entonces, en el caso va a hacerles como un preámbulo de lo que es el contexto, porque partimos desde el contexto. Siempre hay que partir del contexto de la carta o el propósito de la carta. Primera carta a los Corintios, entonces está escrita por el apóstol San Pablo, inspirado, como ya sabemos, por el Espíritu Santo, que a su vez recibió del verbo de Dios o del Señor Jesucristo la palabra para revelarle al apóstol Pablo el evangelio, para que él fuera predicador y maestro a los gentiles. Ahora, pues él ha trabajado en la iglesia de Corinto, no está presente en el momento, pero ha sido informado de varias cosas que están pasando allí en torno a tres aspectos, que son los siguientes, que usted los puede identificar en los primeros 6 capítulos. El primero es la falta de sujeción a la autoridad de Cristo, a su sabiduría, por lo cual se generaron entonces varias divisiones, partidismo, preferencias de predicadores y esto. Unos decían ser de Pablo, otros decían ser de Apolos, otros decían ser de Pedro, otros decían ser solamente de Cristo. Pero todo eso, ¿por qué? Porque la iglesia de Corinto necesita madurar, necesita crecer, necesita fortalecerse, necesita centrar su vida, y no a nivel, no estoy hablando solo a nivel local, de la iglesia local, sino de cada miembro de la iglesia, cada persona que componía la iglesia de Corinto, familias enteras la componían también. Allí en esa iglesia de Corinto habían judíos también, habían gentiles, habían griegos. Entonces ellos necesitan centrar su vida en Cristo y tenerlo como su máxima autoridad en cuanto a sabiduría y doctrina. Entonces, él va a trabajar esa parte, la viene trabajando, si usted lo lee, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, dando a entender que ciertamente los hombres son administradores de los misterios de Dios. Luego trata
otro problema que había allí, que lo empieza a abordar del capítulo 5 y lo lleva hasta el capítulo 6, va a llevarlo hasta el 7 inclusive, es el asunto de una degradación moral que había en Corinto. Bueno, falta de conocimiento de Dios, pues hay la falta de conocimiento de Dios da como resultado una degradación moral. Entonces, esa degradación moral va a afectar la familia, van a haber adulterios, va a afectar la vida de cada persona soltera porque va a haber fornicación. Y sumado a eso, esa degradación moral y esa afectación va a llevar a las personas a perversiones sexuales, más por el contexto de religioso de Corinto. Corinto tenía una parte alta, una ciudadela alta donde había un templo a la diosa Afrodita, diosa del amor, y ella tenía ahí, en ese templo vivían alrededor de 1000 prostitutas llamadas sacerdotisas. Ellas bajaban a la ciudad y ofrecían sus servicios sexuales a los hombres con la presunción de que esas relaciones sexuales fuesen fornicación cometidas por solteros o adulterios cometidos por hombres casados, los beneficiaban y les traían mucha bendición. O sea, había una depravación sexual bastante compleja, bastante grande allí, porque para ellos les era necesario juntarse con esas prostitutas. O sea, ellas les llamaban sacerdotisas de Afrodita. Y aparte de eso, entonces, como no hay un conocimiento de Dios, hay una degradación, una perversión sexual y moral, entonces eso lleva a que haya robos, haya codicia, haya avaricia, haya hurtos, haya inclusive borracheras y pleitos y todo esto, ¿no? O sea, tres cosas básicamente: falta de conocimiento, depravación sexual y codicia. Eso es lo que él está tratando en esos primeros 6 capítulos. Va a seguir tratándolo más a fondo, luego se va a ir abarcando ya lo que es la familia, cómo trae eso, cómo afecta a la familia. Pero la primera carta a los Corintios, mis amados hermanos, si bien da correcciones e instrucciones de cómo se deben arreglar esas situaciones, todo está centrado en Cristo, todo. Entonces, viniendo él de esa situación, dice lo siguiente: yo le coloqué aquí lo que está en azul. Recuerden que eso es el comentario que yo le hago, o sea, por la gracia que Dios me ha concedido de poder hacerlo. O sea, nosotros solemos creer, pensar, hablar y hacer sobre el supuesto de que somos libres de hacer lo que queramos. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no debemos permitir que nada nos domine. Básicamente, pues eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Hoy día, en el ámbito social y a nivel ya sociocultural, a nivel global, está eso que está en rojo. O sea, hay una búsqueda de que todas las personas puedan puedan decidir libremente sin ninguna restricción de carácter moral ni ninguna autoridad sobre sí que les cohíba de desarrollar o hacer lo que ellos quieran. Ahora, ya vemos, esto se lo dejé aquí para que veamos el contexto social, cultural y religioso en Corinto. Juzgaba la libertad como algo inviolable, ya para esa época, en ese contexto, era algo inviolable, justificando así la vida de libertinaje y sobre todo pecados sexuales relacionados al culto de la diosa Afrodita con sus más de 1000 prostitutas que cumplían oficios sacerdotales, las cuales vivían en el templo y salían a ofrecer sus servicios sexuales con carácter religioso. Ahora,
Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Nos hablan, nos dicen lo siguiente. El versículo 9 nos habla de la inmoralidad sexual. Entonces, por eso es que él está tratando en esta carta esa parte. ¿Qué era lo que pensaba la gran parte o algunos de los miembros de la iglesia de Corinto? Que ellos simplemente habían cambiado, era de religión. Entonces ellos seguían en sus prácticas como venían antes, pero habían cambiado simplemente de religión. Otros sí ya entendían que eran una nueva criatura, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, en ese contexto es que él les habla. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Vean, trata lo primero la parte de la degradación sexual. Los fornicarios. Ya hemos entendido, gracias a Dios, la fornicación es todo aquellas cosas que tienen que ver con las relaciones que sexualmente practican hombres y mujeres que se encuentran solteros o que se van a vivir en lo que llaman ellos una unión conyugal de hecho o unión libre. ¿Cómo se llama? Unión marital de hecho, ¿cierto? Unión marital de hecho. Eso es fornicación. Obviamente hay algunos sectores de la llamada de la iglesia cristiana evangélica que tolera esas cosas. Pero no es toda la iglesia cristiana evangélica. Recordemos que a pesar de que el mundo está afectando lo que es las iglesias locales, el Señor santifica su iglesia. Por eso es que yo siempre hago la diferencia entre, cuando hablo por eso digo, las iglesias locales, no hablo de la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor, Él la santificó para sí. Dice, Él la amó. Exactamente, las congregaciones locales que hacen uso de la palabra de Dios, que hacen uso del nombre de Jesús, que hacen uso de los dones del Espíritu Santo, son las iglesias locales. Pero la iglesia del Señor, por eso dice el apóstol Pablo que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para redimirla, para darle verdadera libertad, para justificarla, para expiar su pecado y presentársela a sí mismo como una iglesia que no tuviese mancha, ni tacha, ni arruga, ni cosa semejante. En la iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia santa y pura. Las iglesias locales, las congregaciones que usan el nombre de Jesús, que usan la palabra y que usan los dones del Espíritu Santo, eso sí se puede juzgar, todo eso. Algunas de esas iglesias locales, no todas, toleran lo que se llama la unión marital de hecho, o sea que están ¿qué? Tolerando la fornicación. La fornicación es algo, está aquí declarado por el Espíritu Santo como algo injusto. O sea que no procede, y es injusto porque no procede de acuerdo a la sabiduría de Dios. Son personas que no se sujetan a la sabiduría de Dios. Recordemos que siempre que él habla de injusto es que no se procede, que no se tiene en cuenta a Dios, no se aprueba tener en cuenta a Dios. No se sujeta a la palabra de Dios, entonces la persona pues hace lo que quiera. Con el supuesto de que es libre y puede hacer lo que quiera. Luego está la idolatría, que la idolatría eso tiene su principal origen mira, la idolatría no es más que la adoración del hombre por el hombre. ¿Esto? Usada por Satanás para pervertir la adoración a Dios y entonces cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, el cual antes que al Creador. ¿Sí? Y se postran entonces, pero de su propio corazón sale la idolatría.
Así lo dijo el Señor, del corazón del hombre es que sale eso. Y Satanás pues los preside en eso, los alimenta en eso. Si hay algo que tiene una connotación muy idólatra, es el hombre mismo, se idolatra a sí mismo. Es el epicentro de la idolatría misma, es el corazón del hombre. Ni siquiera son las imágenes, sino que afuera proyecta lo que hay dentro. ¿Sí? Por eso Jesús habló de la luz que hay en el hombre. La luz que hay en el hombre es tiniebla. O sea, falta de conocimiento de Dios, ignorancia, incredulidad. Y eso entonces lo proyecta hacia afuera con cosas a las cuales luego se pueda postrar y reflejarse así. Recordemos que los dioses de Egipto eran aquello que el corazón de Egipto tenía dentro en sí mismo y luego en sus temores se reflejaban un ídolo para supuestamente buscar amparo en ese ídolo, pero detrás de todo eso, eso está orquestado por Satanás. Bueno, en Corinto dicen los que saben, que estudian muchísimo sobre estos contextos históricos, culturales, 12 templos, cada uno tenía un dios, pero dentro de los 12, el más era el de la prostitución, el de la diosa Afrodita. Pero habían 12 templos idolátricos en esa ciudad. Era mucho. Y la otra cosa era que había adulterios. ¿Cómo no va a haber adulterios? Todos los hombres casados se iban a consagrar y a buscar la bendición en una prostituta. Y ellos consentían inclusive que algunas esposas consentían que sus esposas adulterasen cuando éstas tenían problemas, inclusive para la fertilidad, porque como la diosa era Afrodita, la diosa del amor y la fertilidad. O sea, había mucho adulterio, bajo una supuesta búsqueda de ¿qué? De la bendición. Y ahora, como había tanta libertad, los afeminados, eso no es nuevo. Recuerden que eso viene desde Sodoma y Gomorra. Ni siquiera desde Sodoma y Gomorra, eso viene desde que entró un pecado por Adán. Porque una vez que entra el pecado, entra la depravación. Sí. Entonces, los afeminados también habían afeminados, ya saben hacia dónde eran llevados todos estos, o cómo era entendido, cómo era aceptado, cómo era concebido, todo esto de la depravación inmoral, la depravación sexual, como algo que se podía hacer porque era una búsqueda de que el hombre gozara de la libertad mediante la búsqueda de la bendición de parte de sus dioses a través de la depravación sexual. Y porque estaban los afeminados y otros los que se echaban con varones. Entonces, imagínense ese contexto, no es nada diferente ahora, ¿cierto? No es nada diferente hoy día. Y luego, en el versículo 10 dice, nos habla de la codicia, porque es que ese lugar, Corinto, era un lugar bastante comercio. Tenía dos entradas marítimas, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, ahí había de qué? Ladrones también. Pero usted sabe que los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes y los estafadores se encomiendan cada uno a su Dios. ¿A quién se encomiendan los ladrones? A su Dios. Eso, o sea, los ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes y estafadores son un gremio que se encomienda a Valveride o a Valpeor, al Dios de las riquezas. Porque robaban, ávaros,
cuando hacían las negociaciones se emborrachaban, y usted sabe que un borracho que habla, maldiciones. Y aparte de eso, estafaban. Entonces, ahí fue sembrado el evangelio en medio de esa situación, de una falta de conocimiento, de una depravación sexual y de una depravación moral en medio de una sociedad acostumbrada a la codicia. Tiene harto trabajo apóstol Pablo para escribir. Escribió 2 cartas, pero dicen que había escrito 4. 2 no se encontraron, dicen los que saben. Porque era mucho lo que había que corregir. Yo creo que hay también mucho que corregir hoy en las iglesias cristianas evangélicas o las iglesias locales. No en la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor es santa, sino las iglesias locales, las iglesias locales. ¿Será que hay algo de eso en las iglesias locales? ¿Hay depravación sexual? ¿Hay corrupción moral? ¿Hay codicia, avaricia, estafas? ¿Será que eso lo habrá en las iglesias locales? No en todas, pero sí en muchas. Por eso es que a muchos no les gusta Pablo. Ni siquiera lo menciona, porque él va de una vez a la raíz del asunto. El versículo 11 nos habla de que algunos, no todos, algunos de la iglesia de Corinto ya se habían convertido al Señor, gracias a Dios. No todos, pero sí algunos. Recuerden que hablando de no todos, pero sí algunos, había uno que no estaba convertido, que había tomado la mujer del papá. ¿Verdad? Es de capítulo 5. Ahora, dice, y esto erais algunos. Fíjese usted que de dónde salió parte de la iglesia de Corinto, de gente fornicaria. Dejaron de fornicar. Eso erais algunos. Algunos eran fornicarios, se apartaron de la fornicación. Entendieron que ya no podían justificar ninguna acción inmoral por causa de una bendición espiritual, sino que su bendición estaba en ¿quién? En Cristo. Nunca más volvieron a fornicar. Cristo sació el corazón de ellos para siempre. Otros eran idólatras. Dejaron la idolatría porque entendieron que solo había que adorar a quien, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Otros eran adúlteros, dejaron de adulterar. Y esto, mis amados hermanos, es muy buena noticia. La sociedad de hoy está en las mismas condiciones. O sea que sigamos predicando el evangelio, porque algunos dejarán de fornicar, algunos dejarán la idolatría, algunos dejarán los adulterios, algunos dejarán de ser afeminados. Esto erais algunos. Y algunos dejarán de echarse con varones, le pondrán fin a ese asunto. Esto es, este versículo 9 es buenas noticias. Versículo 9, versículo 10 y versículo 11 son buenas noticias, viéndolo desde el aprovechamiento de la predicación del evangelio. Por eso no hay que dejar de predicar el evangelio. Prediquémoslo. Quizás no todos, pero sí algunos dejarán eso. Y lo dejarán no en sus fuerzas, sino por la pura gracia de Dios. Recordemos, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también algunos eran ladrones, dejaron de robar. Buena noticia. Algunos eran ávaros. Jesús dijo a sus discípulos que eso no era diferente en Jerusalén, guardados de toda avaricia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Algunos eran borrachos.
Dejaron la borrachera. Ellos ahorita se gozan de estar llenos del Espíritu Santo. Algunos eran maldicientes, ahora hablan verdad. Bendicen conforme a la palabra de Dios. Algunos eran estafadores. Coimas, ¿no? ¿Tenían coimas? ¿Se puede decir? Coimas, algún beneficio acá. O estafaban a la gente, las extorsionaban, pero dejaron eso y eso son buenas noticias. Ahora ellos sí pueden heredar el reino de los cielos. Eso erais algunos de vosotros, dice, eso erais algunos, mas ya habéis sido lavados con la sangre de Cristo. Ya habéis sido santificados, porque Dios los ha consagrado para sí mediante la obra de Cristo. Ya habéis sido justificados, porque Jesús fue quien pagó por ellos. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. De manera que para que una persona deje todo eso, no es porque lo deje en sus fuerzas. Dios ha de obrar y Él está obrando por medio de su Hijo y el Espíritu Santo. Los tres están actuando. Pero ¿a quién usaron ellos? Al apóstol Pablo para que anunciara ahí el Evangelio. Una cosa que tenía el apóstol Pablo, a diferencia de posiblemente hoy día nosotros los predicadores, para no exceptuarme, es que él consideraba puertas que el Señor le había abierto, puertas grandes y eficaces para la predicación del Evangelio cuando las cosas eran más difíciles. O sea, él como que decía, uy, esto está bueno para predicar aquí, donde hay de toda clase de depravación, donde hay toda clase de idolatría, donde hay toda clase de perversión. Él decía, uy, esto es una puerta grande y eficaz. Exactamente, y él mismo lo dijo, el Señor vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Entonces él de hecho se compadecía de toda esa gente que estaba esclava y él decía, uy, esto está bueno aquí predicar en esta ciudad. Y se quedaba ahí, con todo y que lo buscaban para apedrearlo, amenazar, para matarlo, para encarcelarlo. Por eso es que él sufrió muchísimo. Aparte de que el Señor ya le había dicho que iba a padecer por causa de su nombre. Él le enseñaría cuán difícil es dar golpes contra el aguijón. Cuán duro es eso. Pero él cuando se encontraba en medio de esa situación decía, qué bueno está esto. O sea, mire todos esos afeminados, mire todos esos que se echan con varones, mire toda esa prostitución, esto está bueno aquí para predicar el evangelio. Y se quedaba ahí, en medio de ese ambiente tan pesado. Y resulta que la idea que nos han vendido a nosotros es que solo hay que predicarle a gente que tenga ya el corazón dispuesto. No, hermanos. Él le enseñó a Timoteo diciéndole, predique a tiempo y fuera de tiempo. Oigan o dejen de oír. Jesús dijo, prediquen el evangelio y hagan discípulos a solo aquellos que quieran oír. ¿A quién? A toda criatura. Entonces, ¿Dios nos ha abierto puertas grandes y eficaz para la predicación del evangelio? Sí, porque esta sociedad está igual como lo menciona el capítulo 9 y el capítulo 10, pero hay esperanza según la gracia de Dios por lo que dice el capítulo 11. Hay gente que ya se ha apartado de eso por la gracia de Dios, no por sus fuerzas. Y eso también éramos algunos de nosotros. Pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados por el poder en el nombre del Señor y por el poder del Espíritu Santo, según la gracia de Dios. Entonces, uno dice, Señor, que el Señor nos abra puertas grandes y eficaces para la predicación del Evangelio. Sí, sigamos pidiendo eso, pero ya sabe que va a encontrar. Pablo predicaba el Evangelio en medio de gran oposición y para él era eso una puerta grande y eficaz. ¿Estamos dispuestos nosotros a predicar el evangelio donde Dios nos lleve?
donde estamos, en el lugar, en medio de la familia, en la sociedad donde estamos. Bueno, es puertas grandes y eficaces Dios nos ha abierto para la predicación del evangelio. Ahora, de acuerdo a lo que, para no apartarnos un poco vamos a volver un poquito al contexto, ¿no? ¿Qué es el contexto? Vean, amados hermanos, nada de lo que está aquí es lícito. La fornicación no es lícita. Era lícita para los corintios apartados de Dios. La idolatría no es nada lícito, pero sí era lícito para la sociedad corintiana. A los corintios los bautizaron como la ciudad del pecado. Más exactamente le llamaron a eso corintianizar. O sea, si alguien quería irse a relajar y a perder ahí encontraba en Corinto el lugar apropiado para perderse. Era prácticamente como ir y meterse en una letrina. Eso era Corinto. Pero de esa letrina Dios sacó gente y la santificó. ¿No dice la escritura que Dios nos sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación? Bueno, tampoco es lícito los adulterios, pero para ellos sí era lícito, porque eso era lo que a diario vivían. Tampoco es lícito ser afeminado, pero para ellos sí era lícito. O sea que esa sociedad era prácticamente, por eso es que hoy día cuando alguna nación dice es que esta nación es progresista, eso es viejo, eso no es nada nuevo. La Eclesiastés dice que nada nuevo hay debajo del cielo. Lo que es, ya fue, no hay nada nuevo. Entonces tampoco es lícito echarse con varones, pero para ellos era lícito. Acuérdense que ellos tenían eso como algo lícito, como algo en lo cual experimentaban la libertad, el descubrimiento de quiénes eran. ¿Listo? Tampoco era lícito estar robando, pero para ellos sí. Era, o sea, dentro de, si usted habla, los hermanos hay hermanos acá que saben cómo es el asunto de los negocios en el mundo, ¿no? Esos, mijitos, descuídense y verán que le pegan su tumbada. Así estén comiendo con usted. Así estén haciendo una sociedad con usted para un trabajo. Están buscando cómo tumbarlo. Ese es el mundo y el mundo acepta eso. O sea, es legítimo para el mundo ser abeja. Porque ellos dicen que nadie progresa honestamente. O sea, que si lo logran robar a usted, para ellos es lícito. Pero la avaricia también es algo lícito en el mundo. La borrachera es algo lícito en el mundo. Maldecir es algo lícito y estafar es algo lícito. Porque es que el mundo ama lo suyo. El mundo no se corrige a sí mismo. Pero para nosotros, nada de esto de los versículos 9 y 10 es lícito. Pero quise también mirarlo desde el entorno de nuestra comunión con Dios y de lo que nosotros hacemos a diario. Entonces, lo lícito, ¿qué es lo lícito? Lo lícito es todo aquello en lo cual podemos invertir, ¿cierto? Vamos a, perdón, voy a corregir aquí algo que está mal. Invertir, 2 puntos. ¿Ves que le falta 2 punticos ahí? Vida. Está invirtiendo vida en algo, eso es lícito. ¿Cierto? Tiempo, es lícito. ¿Cierto? Conocimiento, dinero, para sacar un beneficio, ganancia, una utilidad, eso es lícito. Pero no a la manera de los corintios. Robando, estafando, emborrachándose para tumbar al otro,
Porque mucha gente me ha contado que, bueno, algunas personas de afuera dicen que eso, la mejor manera de hacer contratos es mientras emborrachan al otro. Sí, en medio de los tragos y del libertinaje. Pero si usted va a invertir vida, tiempo, no digo su vida porque el título es no somos nuestros, somos de Dios. Por eso yo me guardo de decir mi vida o su vida, ¿no? Porque ni es mi vida ni es la suya. Nosotros ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Por eso digo, invertir vida, no su vida. Invertir vida, o sea, eso involucra la salud. ¿Se acuerda del apóstol Juan? Decía a Gallo que ya era lícito, Gallo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Era lícito, ¿cierto? Que fuera prosperado en todas las cosas, pero que tuviera salud y que así como prosperaba su alma. Entonces, es lícito que usted invierta vida, que usted invierta tiempo, conocimiento y dinero para sacar un beneficio, ganancia o utilidad. Eso es lícito. O sea, bíblicamente eso es lícito. Ahora, ¿a través de qué se puede hacer eso? ¿Cierto? ¿A través de qué? ¿Cómo llegamos nosotros a invertir vida, tiempo, conocimiento, dinero para sacar un beneficio, ganancia, utilidad? A través de la semilla que Dios le dio a cada uno para que la siembre. Dios da semilla que siembra para el que come. Aunque eso primeramente se aplica a la comunión con Dios en Cristo y por el Espíritu Santo, por la palabra, la predicación del Evangelio, eso también es aplicado a los oficios diarios, al desempeño de una labor. Cada uno de ustedes tiene una semilla. O sea, Dios le concedió una sabiduría para desempeñar un oficio. Siempre eso. Siempre esa semilla. Algunos tienen más de una. Algunos tienen 5. Porque dice que Dios lo instruye para hacerlo recto. Para enseñarle a sembrar el eneldo, el comino, el trigo, la avena, la cebada. Tiene hasta 5 semillas. O sea, 5 cosas en las cuales usted puede invertir vida, tiempo, dinero, para conocimiento. ¿Para qué? Para sacar un beneficio financiero. No es, eso es lícito, completamente lícito. Porque también la sabiduría de Dios dice que eso se lo dio Dios al hombre. Lo lícito tiene que ver con aquello que es de importancia para nosotros. Si usted tiene algo que es importante para usted, eso es lícito. Que usted tenga unas prioridades. Hay cosas importantes, hay cosas vitales para su sostenimiento. ¿Sí? Estudiar es algo lícito. Trabajar es algo lícito. Pero fíjense, usted estudia, trabaja, pero si puede hacer mejor, ¿cierto? Usted estudia, trabaja para tener poder adquisitivo. Poder comprar y vivir bien. Eso es lícito, hermanos. Pero si puede ser empresario y no estar dependiendo de un empleo, de un salario, sino que usted mismo es su jefe, ¿cierto? Más bien crea empresa para que otros se beneficien, sería mucho mejor. ¿Sí? Ampliar el campo de acción, eso es lícito. Disfrutar de la obra de sus manos es lícito. Participar e influir en la sociedad es lícito. Lo lícito también es la capacidad de tomar decisiones estando convencidos de nuestra propia mente, sin condenarnos a nosotros mismos en lo que aprobamos. Eso es lícito. Eso ya tiene que ver con que si yo me pongo esta camisa de color azul, yo no me voy a condenar porque no me la puse blanca. Si a mí me gusta tal comida, pues yo no me condeno porque me guste tal comida. Eso tiene que ver ya con decisiones que usted toma particulares de acuerdo al gusto, su parecer. Eso es lícito, eso es normal. ¿Dónde compra la ropa? Si la quiere barata, si la quiere medio barata, si la quiere cara, si la quiere muy cara, usted decide, pero no se condena a sí mismo en eso. Eso es lícito, que usted escoja calidad. Productos de buena, regular y mala calidad, usted escoja. Es lícito, ¿sí? Lo lícito está regido, aquí lo puse 2 veces, lo lícito está regido
por el poder, la autoridad y la presencia de Dios. O sea, todo lo anterior, ¿en quién está? ¿Por quién está regido? Por el poder, la autoridad y la presencia de Dios mediante su palabra y la guía del Espíritu Santo. Otra vez aparecen los tres que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Miren, amados hermanos, sin ellos no nos movemos. Es un solo Dios. Es uno solo. No hay más que uno. Pero son tres: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Son tres. Pero cada uno es Dios. No son una forma, como la forma del agua. Pero decía, no se puede comparar con el agua, con la cáscara de huevo. ¿Con qué lo curaremos? ¿Cierto? ¿Cierto? Él es Dios en tres personas y cada una es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y los tres trabajan unidos y obran en nosotros y nos rigen a nosotros. Entonces dejemos que ellos rijan lo que es lícito. No lo hagamos nosotros, porque si no terminaremos como los corintios. Ahora, la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23, dice, eso está en el capítulo 10. Lo que estamos leyendo está en el capítulo 6. Pero él luego dice, introduce otra cosa. Todo me es lícito. Ya sabemos qué, ¿no? Todo. Lo anteriormente descrito, que está de acuerdo a la sabiduría de Dios. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Vamos a ver por qué no. ¿Por qué no todo conviene? ¿Por qué no todo edifica? Ahora, en la primera carta del apóstol San Pedro, hermana Elisita, buenas, ¿cómo le va? Bien. Bueno, gracias a Dios. Dios es bueno. La hermana Elisa está con nosotros aquí, ¿cierto? Bienvenida, hermana. Amén. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Vean lo que dice. Como libres. No que nos hagamos los libres, sino que somos libres. ¿Sí? Libres. Pero no como los que tienen la libertad en Cristo. Esto no está hablando de las libertades sociales, de las libertades socioculturales, de las ideologías de hoy, de la libertad, que eso más tienden es a la anarquía, a la anarquía. Está hablando de que el Hijo nos hizo verdaderamente libres. ¿Listo? Hijos de Dios guiados por el Espíritu Santo. Eso es una persona libre. Una persona libre es una persona que es hija de Dios, es una persona que Jesús le ha hecho verdaderamente libre del pecado y que ciertamente la verdad, la sabiduría de Cristo le ha hecho también libre. Y el Espíritu Santo le ministra y le guía en esa libertad cada día. Entonces, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea que si algo nos es lícito, ya vimos lo anterior, usted después lo puede ver nuevamente en el video, todo lo anterior, usted lo puede hacer en esa verdadera libertad para la gloria de Dios. Por eso dice, como siervos de Dios. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, amados hermanos, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora, aquí le coloqué un comentario. Recuerde que eso siempre está en azul. Nuestra regla de conducta no está fundamentada en lo que este mundo tiene y acepta para sí como libertad humana, las libertades humanas. ¿Cierto, Patricia? Gracias a Dios porque Patricia está aquí con nosotros. Nuestra regla de conducta no está fundamentada en lo que el hombre considera que es la conducta. Porque recuerden que la conducta de hoy está corrompida. ¿Listo? Cada carne ha corrompido su camino, como en los días de Noé. Así dijo el Señor Jesucristo. Entonces, no podemos tomar lo que este mundo tiene como una conducta socialmente aceptada. No se puede tomar. Por eso es que Dios nos ha dado
a Jesús. Él nos dio a su Hijo unigénito, Él vino para dar a conocer al Padre y también nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él es quien nos va a enseñar cómo es que nosotros vamos a vivir para agradar a Dios. Entonces recordemos que este mundo ama lo suyo y vivirá de acuerdo a su definición del bien y del mal y no conforme a la definición de Dios del bien y del mal. Así que no se puede confiar hoy día en el mundo ni en lo que este mundo tiene por una conducta socialmente aceptada. Este mundo le llama malo a lo bueno, le llama bueno a lo malo. Lo que es lícito para este mundo no lo será para un hijo e hija de Dios. Ahora, 3 aspectos frente a lo lícito. Y vamos a tener que dejar por ahí, solamente enunciándolos, para no dejarlo a medias. 3 aspectos frente a lo lícito. Vean, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Les doy un pequeño adelanto de lo que vamos a ver con ellas el próximo domingo. Vean, usted tiene libertad de invertir vida, ¿se acuerda? Lícito invertir vida, invertir tiempo, invertir conocimiento, invertir dinero para sacar un beneficio, un provecho. Pero ¿qué pasa? Cuando eso que es lícito se convierte únicamente en su centro, o sea, eso es el epicentro de su vida, ya no conviene. Ya no conviene. Vean, un ejemplo de eso es, ¿se acuerdan? Jesús mencionó a un hombre hablando de la guardarse de la avaricia y de la codicia. Él dijo, un hombre que tenía una hacienda, ¿cierto? Y la había sembrado, la voy a parafrasear todo, lo había sembrado y produjo. Él ya tenía sus beneficios ahí, ya tenía ganancias ahí, ¿cierto? Eran buenas ganancias, le iba bien, ¿sí? Su tierra recibía la lluvia temprana y tardía, la tierra producía su fruto abundante, él tenía ya graneros, ya tenía, no uno, no, ya tenía graneros, ya tenía dónde almacenar eso, o los silos, ¿no? También, no sé si los, porque eso de los silos es propio de José en Egipto, ¿no? El que hizo ese sistema de almacenaje de granos. Él tenía graneros, no uno, sino graneros. Y era lícito. ¿Por qué? Porque Dios da semilla que siempre y pan al que come, y con ello bendecir a los suyos, porque el que no provee para los suyos es porque un incrédulo y ha negado la fe. Bueno, este hombre tenía eso y estaba bien, no hay problema. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el detalle? Que en eso se ocupó toda su vida. No había para él nada más. Y decidió depender de eso. Ahí ya no es lícito. Porque dijo, edificaré unos graneros más grandes. ¿Sí? Y voy a almacenar ahí toda la producción. Y alma mía, come, bebe, porque muchos bienes tienes para muchos días. Error, grueso error. Primer error, no honró a Dios con sus bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y la bendición que está en el Antiguo Testamento dice que aún Dios multiplicará la sementera de esa persona. Pero no al punto de que se llene su corazón de codicia. Porque recuerden que el contexto con el cual Dios bendecía a ese pueblo de Israel, de acuerdo a la ley, a las bendiciones del monte Gerizim, que honraran a Jehová con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos, era para sostener 3 cosas, esencialmente. Que ellos sostuviesen la teocracia de Dios, el gobierno de Dios a través del gobierno de los sumos sacerdotes,
los sacerdotes y el sistema religioso levita, el sistema de culto. Por eso que les decía, y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y a quién le llevaban las primicias? Al sacerdote. Y diezmaban de todo lo que ganaban, de todo su grano. Por eso les decía, llevad los diezmos al alfolí. Y habrá alimento en mi casa. ¿Cuál casa? Pues donde estaban los sacerdotes viviendo. No la casa del que diezmaba. Entonces Dios derramaba sobre esa gente bendición hasta que sobreabundaba. Porque también diezmaban y aportaban para el sostenimiento de las fiestas anuales. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las primicias, la fiesta de la expiación. O sea, esos diezmos y esas ofrendas sostenían todo eso, porque era una fiesta solemnes. Pero también sostenían con todo eso, con honrar a Dios con sus bienes y con las primicias de todos los frutos, sostenían la labor social de la teocracia. Les diezmaban el 30%. Bueno, de pronto no casi el 30%, sino por ahí 25% aproximadamente. Que es más, que día estuve averiguando, más o menos los impuestos que se pagan en Colombia alcanzan creo que al 25%, ¿cierto, Marlon? Más o menos. No, bueno, ese es el modelo. ¿De dónde lo trajeron? Del sistema levita de diezmos. ¿Sabían usted que aquí en Colombia se recogían diezmos? Había un tesorero de los diezmos aquí en el país, puesto por el gobierno, porque el diezmo aquí en el país llegó a ser un impuesto para el sostenimiento del gobierno nacional. Eso fue épocas muy atrás. Luego, ese hombre no fue rico para con Dios. Otro error. ¿Cuál fue? Se dejó llenar su corazón de avaricia. Se le fueron los ojos y su corazón tras eso. Y es que no pensaba morirse. Muchos bienes tienes para muchos días. Vea, usted sabe que es sano que un cristiano evangélico quiera partir para estar con Cristo. Es lo más sano. Dios anhela la muerte de sus santos y es mejor partir para estar con Cristo, mejor partir para estar con Él. Es mucho mejor que quedar acá. O sea que dentro de las cosas que usted debe tener como sanas en su comunión con Dios es partir para estar con Él, con el Señor Jesucristo y posiblemente con el Padre. Pero si nosotros no estamos pensando en morir para estar con Cristo, partir para estar con Cristo, entonces hay que revisar que algo anda mal. Comamos y bebamos. Es que ni siquiera dijo comamos y bebamos que mañana moriremos, sino come y bebe porque muchos bienes tienes para muchos días. ¡Qué error! Jesús que dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has amontonado, ¿de quién será? ¿Quién sabe si será más sabio o más necio el que recoja todo eso? Por eso es que debemos tener en cuenta que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas y hay una cosa, no nos dejemos dominar de ninguna. Conocí a un hombre una vez, algo que era lícito de que el hombre estudie, pero la Biblia dice, el mucho estudio es fatiga para la carne. Conocí a un hombre en el hospital, cuando trabajé en el hospital departamental de Villavicencio. Ese hombre, cuando le revisé toda la hoja de vida, tenía títulos de universidades prestigiosas en Colombia, cursos infinitos de otros países, en medicina, en especializaciones. Y él decía, y estoy estudiando más. Y por eso no me caso, porque no quiero invertir el tiempo en un matrimonio y crear hijos. Yo quiero seguir estudiando. O sea,
No se deje dominar de nada absolutamente. El Señor nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ni siquiera de lo lícito nos debemos dejar dominar. Por así decirlo, mire, ¿qué es lo lícito en la vida conyugal? Dentro del deber conyugal están las relaciones sexuales de la pareja, del esposo con la esposa. Y es lícito que la mujer no tenga potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Pero eso no quiere decir que el marido la coge y la viole todas las noches. Porque eso pasa, hermano. Aquí hay una persona que está estudiando Derecho y sabe que hay denuncias inclusive por violación de esposos a las esposas. Pero también, al contrario, el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Pero eso no quiere decir entonces todo el día y todo. No se sacia. Cuando ciertamente eso se requiere de un preámbulo dentro del propósito de Dios para eso. Eso no es como los corintios. Encontraban con una prostituta y hágale, porque vas a ser bendecido por Afrodita. Y eso acompañado con cosas afrodisíacas, ahí sí. Ahora, y lo último, ya para terminar, todo eso lo vamos a ver la próxima semana. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No edifica cuando lo que yo juzgo que es lícito afecta a otro. No hagamos que por lo que nosotros aprobamos, otros se pierdan. No hagamos que por lo que nosotros tenemos como lícito, otro entienda que eso es la vida cristiana. Porque lamentablemente, hasta cuando la persona decide de todo corazón fijar su mirada en agradar a Dios, tendrá entonces a muchos en los cuales está buscando con quién puede, más o menos, quién le puede ser un patrón de conducta, un patrón de obrar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no todo edifica. Y inclusive, siendo lícito, ni nos edifica a nosotros ni edifica a los demás. Cuando eso desplaza a Cristo. No edifica cuando eso desplaza la sabiduría de Dios y afecta la conciencia de otro, la débil conciencia de otra persona y le causa tropiezo. Hay cosas muy sencillas, muy elementales, pero uno ni siquiera las hace. ¿Sabe, amados hermanos? La vida cristiana, el desarrollo de la comunión con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, conforme a su palabra, involucra también una vida de cuidar al otro, de cuidar al otro, de cuidar al otro. Tiene que estar pensando en cuidar al otro, cuidar al otro, cuidar al otro, cuidar al otro, cuidar al otro. Para que lo que nosotros juzguemos dentro de lo lícito hacer, aunque nosotros no nos condenemos, no vayamos a pecar contra la otra persona. Imagínense. Pero esas son las responsabilidades que tenemos. Exactamente, porque no todos crecen igual. Puestos en pie, oremos. Amados hermanos, Dios en su grande misericordia nos concede poder recibir esta palabra. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por concedernos esta preciosa carta, la primera carta de Pablo a los Corintios. Gracias por estos primeros 6 capítulos de esta primera carta que hemos trabajado durante todo el año. Pero necesitamos que el Espíritu Santo revele cada palabra, cada versículo, cada capítulo, cada corrección. Lo necesitamos, Padre.
Reconocemos que no basta saberlo o conocerlo. Ni siquiera basta con leerlo. Ni siquiera basta colocarle el sentido o entenderlo. Necesitamos es que el Espíritu Santo nos lo revele. Porque no basta que un predicador o varios nos expliquen el mismo pasaje. Yo te ruego, Padre, con toda humildad, que el Espíritu Santo nos revele esto. Lo que hemos tratado hasta ahora. Porque ya fuimos lavados. Que el Espíritu Santo nos revele la trascendencia de haber sido lavados. Que el Espíritu Santo nos revele la trascendencia de haber sido santificados, de haber sido justificados por el poder de Cristo y el poder del Espíritu Santo, por la gracia tuya, Padre. En el nombre de Jesús y sobre todo esto tan delicado como es lo lícito, porque ya hemos visto que no todo conviene, que no podemos dejarnos dominar de nada y que no todo edifica. Concédenos tener por el Espíritu Santo el entendimiento y la comprensión conforme a tu sabiduría, no conforme a la nuestra. Permítenos, Padre Santo, tener la revelación de lo que esto es, Padre Santo, de acuerdo a la obra de Cristo para con nosotros. Pero también te rogamos, Señor, que entendiéndolo conforme a tu gracia, comprendiéndolo conforme a tu sabiduría y no por sabiduría humana, podamos nosotros vivir para agradarte a ti, llevando fruto en toda buena obra. Y que nos permitas también, como hemos hablado, Padre, tú nos has abierto puertas grandes y eficaces para la predicación del Evangelio. Este es un buen terreno. Este tiempo, esta gente que vive hoy en este mundo, ciertamente, Señor, es un buen tiempo para hacerlo. Porque en todo tiempo hay la necesidad de tu predicación, de la palabra, Señor, del Evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. Y te ruego que de parte nuestra haya disposición, determinación para abrir la boca, para anunciar el Evangelio en medio de la degradación social, moral que existe hoy día y de esa depravación sexual, Señor. Qué buen terreno es este. Puerta grande y eficaz tenemos, abierta por ti, para la predicación del Evangelio, Señor. Y rogamos, Padre mío, que de todas esas personas que hay en el mundo, así como nosotros un día creímos, así también, Señor, muchos crean por la predicación del Evangelio y sean hechos verdaderamente tus discípulos. En el nombre de Jesús. Y ruego por mis hermanos que han venido, han invertido vida que no es de ellos, es tuya, porque no somos nuestros, somos tuyos. Ellos han invertido esa vida que tú les has dado en Cristo. Han invertido tiempo, han invertido dinero para venir hasta aquí. Concede que ellos se gocen, se regocijen de tu palabra, así como todos nosotros prestemos atención, inclinemos el oído, creamos y procedamos de acuerdo a ella. Y que ellos vayan en paz, en tranquilidad a sus hogares. Ahora que van a compartir los alimentos, van y compartan los alimentos en paz. Se gocen y se alegren de haber sido lavados, santificados, justificados por el poder del Evangelio, por la gracia tuya en Cristo Jesús, por la revelación del Espíritu Santo. Que se gocen de todas las bendiciones espirituales que tienen en Cristo Jesús, así como todos nosotros. Y que también, Padre, dentro de lo lícito que tú nos has concedido, puedan gozar del fruto de la obra de sus manos. Habiéndote ellos honrado, Señor amado, con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos, con lo cual también han contribuido con amor y de corazón para el sostenimiento de la obra. Padre, yo deseo en mi corazón y el deseo de mi corazón y el de todos nosotros
Que tú, Señor, nos prosperes en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, la gracia de Dios está con ustedes. En el nombre del Señor Jesucristo pueden saludarse.